Allí están los hechos. De inmediato vamos a profundizar en lo que ha significado esta marcha. Para ello nos acompaña el expresidente de Bolivia, Evo Morales, presidente nacional del MASI-PSP, presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Expresidente, un placer saludarlo. Usted nos acompaña desde Cochabamba. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Muchas gracias por este contacto. Un saludo a la amable audiencia de Telesur. Gracias por esta entrevista. A usted, expresidente, muchas gracias. Estábamos contando los hechos de los últimos días. Quiero primero preguntarle y centrarnos en esta marcha de más de 7 días, más de 200 kilómetros. Usted la encabezó durante todos esos días. ¿Cómo vivió esos momentos? Desde el momento que nuevamente la derecha intenta un golpe de Estado, después de haber perdido con más del 55% más uno, pues planificamos como derrotar y hacer respetar las elecciones del año pasado. Y solo brevemente les digo, por ejemplo, algunos recortes de periódicos. 5 de agosto del 2021. ¿Qué dice el Comité Cívico de Santa Cruz al presidente? Calvo advierte que tiene la receta para tumbar a un dictador. Y al dictador ya no es Evo Morales, sino ya es compañero Lucho Arce, nuestro presidente. El 4 de octubre del 2001, dice Carlos Martín Camacho Chávez, abogado de Comité Cívico, alisten avión para México. También puedo demostrar en el periódico El Deber de Santa Cruz, también del mes de octubre, el lema pide renuncia de Arce y David Choquebanca asuma la presidencia. Se han ido preparando permanentemente un golpe de Estado. Y en septiembre de este año, las 6 federaciones, el MASI-PSP, hemos pedido a nuestras fuerzas sociales nacionales a cómo hacer concentraciones y además de eso, cómo marchar de Caracol a La Paz casi 200 kilómetros. Primero cumplimos el 12 de octubre masivas concentraciones denominado como Vipalazo, la bandera o el emblema que representa milenariamente al movimiento indígena originario de Bolivia. Y nuestro gobierno, con mucha paciencia y con mucha responsabilidad, tuvo que ceder algunos temas para evitar conflictos. Pero seguía el Comité Cívico de Santa Cruz en especial y toda la derecha boliviana. Y 11 de noviembre, desde el Aucaí Trópico de Cochabamba, hemos decidido esta marcha del 23 al 29 de este mes rumbo a La Paz. Y quiero decirles, hermanos de la prensa, a Telesur, mediante Telesur a todo el mundo, qué impresionante la marcha. La marcha por amor a la patria. Una marcha para defender a nuestro gobierno nacional. Lucho presidente, David vicepresidente. Una marcha para defender nuestro Estado plurinacional. ¿Por qué defender el Estado plurinacional? Puedo seguir revisando tantos reportes de periódico. Después del golpe, intentaron reponer la Constitución de 1994, llevar al tacho la nueva y la última Constitución que deja sin efecto el Estado colonial y contar con el Estado plurinacional. Y además de eso, por justicia y en defensa de la democracia. Y cuando se trata de defender la patria, siento ahora una nueva experiencia. La patria nos une a todos. La patria es factor de unidad. Afiliados a la Central Obrera Boliviana, no afiliados a la Central Obrera Boliviana. Sectores del Pacto de Unidad que no son Pacto de Unidad. Todos prácticamente. Por supuesto, algunos sectores tienen diferencias, pero cuando se trata de la patria, todos. Denominado Presidente, y sectores que no están,
Permítame preguntarle acerca de todos aquellos que participaron, la Central Obrera Boliviana, otros sectores sindicales, mineros, campesinos, por supuesto el movimiento al socialismo. ¿Hubo otros sectores que antes no se habían sumado a marchas o a movilizaciones, concentraciones en exigencia de acabar con esos intentos de golpe de Estado? Sí, prácticamente todos, todas. Por ejemplo, transporte libre, transporte federado, cooperativistas mineros, Juanas, Bartolinas. Yo digo, todas y todos participaron de los 9 departamentos. Y en el camino, ¿qué me decían algunas hermanas? Especialmente algunas abuelitas. Evo, defienda a Lucho, no puede haber otro golpe de Estado. Qué profundo sentimiento del pueblo. No abandone nuestro proceso, defienda la patria. Repito nuevamente, son 7 días de marcha, impresionante ese pensamiento, ese sentimiento, fundamentalmente por la patria. Se necesitaba mucha resistencia y perseverancia para caminar más de 200 kilómetros con un clima inclemente, con lluvia. Usted está más bronceado de lo que lo conocemos, seguramente también con un cuerpo y con muchos cuerpos muy cansados. ¿De dónde sacaban fuerzas para caminar tantas horas seguidas? Primero, la solidaridad, la participación de la población ha sido tan interesante. Mi respeto, mi admiración a la provincia de Roma, del departamento de La Paz. Caracollo es el cuartel de inicio de esta clase de movilizaciones, pero también la fiesta. Algunos sectores sociales, algunos departamentos se vienen con su música de la región, fiesta, música. En las llegadas nos recibían bandas, conjuntos autóctonos, originarios, milenarios, bendición de la Iglesia católica, de metodistas, los ritos por los amautas. Realmente quedé impresionado y bueno, yo soy marchista de muchos tiempos. Marché después de casi 16, 17 años nuevamente. Resistimos con un poco de ampolla. Claro, ya no soy cocalero, sino ya soy afro-boliviano. Que sea sol, ventarrón, lluvia. Un día marchamos casi todo el día en lluvia, ¿no? Solazo, pero la gente seguía sumándose. Yo empezaba la marcha antes con 500 compañeros, 600, 700, máximo 1000. Ahora empezamos con 4 o 5.000 compañeros. El penúltimo día, más de 50.000 marchistas. No hay espacio donde, cómo dormir. La gente se amanecía un poco conversando, piseando coca, comentando. Y después la entrada, la gran entrada triunfal de las marchistas, todo por la patria. Una marcha para que no vuelvan los privatizadores, eso me decía. No vuelvan los neoliberales, no vuelva el golpismo, no vuelvan los racistas. Ese me llamó la atención. Sentimiento por la revolución, pero también por nuestro gobierno a la cabeza de Lucho, presidente. Expresidente, a la llegada precisamente a La Paz, a la capital política, usted dijo, a mí me dieron un golpe de Estado y a Lucho no lo vamos a permitir. De eso quiero preguntar. Mira, casi 14 años, más era debate de cómo desarrollar obras. No sé si es un gran error. No había mucho debate político, ideológico en nuestros sindicatos, obreros, campesinos, indígenas, todos los sectores. Se conocían. Y sorpresivamente llega este golpe, se amotina la policía, Fuerzas Armadas me piden denuncia y a golpe. Y me acuerdo perfectamente el día 10 de noviembre del 2019, unos ministros me decían, para salvar el proceso de cambio hay que salvar la vida de Evo. No estaba tan convencido. Para mí era patria nueva, patria o muerte. Pero me di cuenta y recuerdo perfectamente una charla, una información que me hizo Hugo Chávez cuando hubo golpe el 2001 o 2012 en Venezuela.
Me dijo, se comunicó con Fidel, y Fidel en ese momento, cuando empezó el golpe de detención a Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, textualmente, salve la vida en este momento. Y cuando un compañero ministro dijo, este momento para salvar el proceso de cambio hay que salvar la vida de Evo. Recién decidí, ¿no?, abandonar la ciudad de La Paz, ir al trópico para salvar la vida y salvar el proceso de cambio. No estamos equivocados. Un golpe. Plan de la derecha quiera proscribir el MAS. El MAS nunca más sea gobierno. Tengo tantos recortes de periódicos. Entonces, que dura lucha desde Argentina, primero desde Venezuela, perdón, desde México. También tuvimos reuniones, por supuesto, soy sincero, con nuestros comandantes, que son son líderes de las Fuerzas Libertarias de América. Unas lindas charlas tuvimos y planificamos a ver cómo retornar, ¿no? Y cuando ya ganamos la batalla jurídica para que no pueda proscribir al MAS, ¿qué dijeron del norte? MAS sin Evo. Tengo por ahí periódicos también donde dice, si el MAS gana, por lo menos Evo no va a volver. Gracias a esa conciencia del pueblo boliviano, ya estoy en Bolivia con vida. Y quiero repetir, si a mí me hicieron golpe de Estado, a mi hermano Lucho no van a dar golpe de Estado. Ahora estamos unidos, ahora estoy acá con un poquito de experiencia en lucha sindical. Desde mis 22, 23 años, estamos compartiendo y estamos bien unidos. La COP, un pacto de unidad y todos los sectores sociales. Ni se imagina. Me pidieron reuniones, falta tiempo para poder reunirse y compartir esa pequeña experiencia para el bien de la patria. Sí, expresidente, duele cuando distintos sectores, no solamente en Bolivia, sino en América Latina, también dicen que lo que usted hizo fue renunciar y no hubo un golpe de Estado. Hoy, a pesar de todas esas pruebas, esos recortes de prensa que usted tiene allí, esa narrativa que trataron de instalar, ahora tratan de mantenerla. Totalmente. Aquí tengo, por ejemplo, el 18 de julio de este año, pido renuncia de Luis Arce y que la Asociación Continental le dé a David Choquebanca. Camacho Queda dice el 19 de febrero de este año, página 7, textual, Camacho Arce. Acuérdese cómo salió Evo. Los mensajes en Twitter. Podemos seguir revisando. Ah, mira. La Voz. Del 27 de octubre del año pasado, después de que ganamos las elecciones. Plataformas y madres piden de rodillas gobierno militar. Ganamos, no quería que Lucho jure como presidente de Bolivia. Mira, 4 de enero de 2020, página 7. Áñez dice que debe evitar el retorno de los salvajes al poder. Nosotros somos los salvajes, nosotros somos bestias, nosotros somos hordas masistas. Eso, expresidente, también lo dijo. Eso también lo dijo, que son hordas y que son unos salvajes, líder del Comité Cívico de Santa Cruz. Sin embargo, llama la atención, y aquí quiero preguntarle, porque también desde la derecha intentaban hacer ver que el país está dividido entre Occidente y Oriente, y vimos que la marcha recorrió los 9 departamentos y había presencia de dirigentes y gente de todos estos departamentos. ¿Qué pasó en Santa Cruz? Porque estos dirigentes, y además está Camacho, que fue también clave en el golpe de Estado en contra de usted, es ahora el gobernador, y desde allí aparecen justamente esos titulares diciendo que lo que hay son unos salvajes recorriendo el país. Mira, para terminar esta parte, un día antes de las elecciones,
7 de octubre de 2020, Murillo, en periódico Opinión de Bolivia, ¿qué dice textualmente? Murillo, Evo Morales no va a volver a Bolivia aunque gane el MAS. Mira, lamentablemente la justicia boliviana no acompaña, con tantas pruebas de masacres, de heridos, de quema de instituciones públicas como el Tribunal Supremo Electoral en Potosí, en Sucre, que de oficio la Fiscalía y toda la justicia boliviana debería empezar los procesos. Estoy convencido, si la justicia boliviana hubiera cumplido defendiendo la democracia, defendiendo la vida, las normas, defendiendo al pueblo, Camacho no hubiera sido gobernador. Pero son problemas que aún tenemos en la justicia boliviana. Entonces, ahora que después de las elecciones subnacionales se avalentona y nuevamente pedir renuncia e intentar, pero no lo van a poder. Se repite nuevamente, esta marcha por la patria, la marcha más grande de la historia de nuestra querida Bolivia. Expresidente. Cuando la patria está en riesgo, sí, se revela el pueblo. Cuando la democracia está en peligro, se moviliza el pueblo para defender la democracia y fundamentalmente la patria. Sí, quiero preguntarle acerca de la justicia, por qué está sucediendo esto, pero antes usted nos hablaba de esta marcha que sin duda pasará a la historia como una de las más masivas y más grandes, pero no es la única. Hemos hecho un recuento en otras en donde usted estuvo en tiempos antes, además de ser gobierno, antes de ser presidente del país, y así lo vamos a recordar. La marcha patriótica en defensa de la democracia y la gestión del presidente Luis Arce, que finalizó este lunes con la llegada de indígenas, campesinos y organizaciones sociales a la ciudad de La Paz, ha estado precedida por 3 grandes movilizaciones a lo largo de la historia de Bolivia. En 1986, la Marcha por la Vida concentró a más de 25.000 trabajadores mineros y sectores populares de Bolivia que se movilizaron en contra de la relocalización y la pérdida de sus fuentes de trabajo. La marcha comenzó en Oruro y su objetivo era llegar a la ciudad de La Paz, una distancia aproximada de 300 kilómetros a pie. Esta marcha no logró llegar a su destino. El gobierno decretó estado de sitio y 2.000 militares reprimieron y la frenaron en la localidad de Calamarca con tanques y carros de asalto. 4 años después, en 1990, surge la primera marcha de los pueblos indígenas, que se llamó Marcha por el Territorio y la Dignidad. Reunió inicialmente a unas 300 personas que partieron del Beni hacia La Paz. Tardaron 34 días en recorrer 640 kilómetros y en el camino se fueron incorporando otros pueblos indígenas. Esta movilización se convirtió en la acción colectiva más importante para los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que marcó un proceso de transformaciones en el modelo estructural del Estado, con la incorporación de los principios de pluralismo e interculturalidad. Posteriormente, en 1995, la histórica movilización conocida como la Marcha por la Vida, la Hoja de Coca, los derechos humanos y la soberanía nacional fue un hito histórico para las mujeres cocaleras, miembros de la organización Bartolina Sisa. El movimiento cocalero sentó las bases para la victoria electoral del movimiento al socialismo y fue capaz de detener medidas represivas sobre algunas poblaciones rurales. Estas movilizaciones marcaron la historia reciente del país. La marcha minera fue el último y dramático acto político de la clase obrera en Bolivia. La marcha indígena le abrió los ojos a un país mutilado por la ignorancia de su diversidad política y cultural. Y la marcha cocalera, acosada y perseguida con saña por las fuerzas represivas de la época, fue uno de los muchos episodios previos a la conquista del poder y la democracia en Bolivia. Expresidente Evo Morales, mirando hacia atrás, le pregunto, ¿qué hilos unen esto que hemos visto de hace 2 décadas, o 3 incluso si revisamos la primera, con el momento histórico, con el momento político que vive actualmente el país? Hay falta 2 marchas
la marcha del 2008 por la nueva Constitución no ha sido como esta marcha menos, pero esta es la marcha más grande. A ver, antes de la fundación de la República, las movilizaciones del movimiento indígena originaria a la cabeza de Tupac Katari y Bartolina Sisa era cerca de las ciudades. En nuestra generación, esta generación que ya va pasando, eran marchas pacíficas por la paz y justicia social, pero fundamentalmente defendiendo la soberanía y la dignidad del pueblo, del Estado, pero también proclamando la pluriculturalidad. Bolivia, por primera vez, y primer Estado plurinacional. ¿Qué significa Estado plurinacional? Unidad de originarios milenarios, dueños absolutos de esta noble tierra, con los originarios contemporáneos. Para el movimiento indígena originario, ¿quiénes son los originarios contemporáneos? Los que llegaron el 12 de octubre de 1492, los que se escaparon de la Primera y Segunda Guerra Mundial por razones humanitarias, se quedaron acá y queremos esta unidad. Somos tan diversos. Nuestra diversidad cultural, la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Entonces, esa gran unidad es el Estado plurinacional. ¿Cómo trabajar conjuntamente? Repito nuevamente. Soberanía y independencia del Estado, la dignidad, la libertad y la identidad de un pueblo. Entonces, cuando ellos rechazan el Estado plurinacional, repito, ¿quieren reponer el Estado colonial? No. Ya dice el pueblo, no. Somos Estado plurinacional. Al margen de defender la democracia, luchar por justicia, defender nuestro gobierno nacional. No. Aquí hay un tema de fondo. La derecha quiere destrozar ese Estado plurinacional. O sea, defender ese Estado plurinacional. Y ahí se moviliza. Ayer llegamos, nosotros calculamos, más de 1,5 millones de hermanas y hermanos de los 9 departamentos. De la frontera con Brasil, Cobija, Guaramerín, ¿no? De Yacuiba, que es con Argentina, Villazón, Puerto Juárez, Puerto Quijarro, con la frontera con Chile, Zabaya, de esa región de Desaguadero con Perú, prácticamente se juntaron los 4 puntos cardenales para decir sí al Estado plurinacional y al gobierno nacional y por nuestra revolución democrática y cultural. Expresidente, hoy ver algunos... Sí, adelante. Puede ver nuevas amenazas. Este viernes tenemos una reunión nacional para hacer una evaluación y se sigue molestando una planificación. Yo solo nuevamente quiero reiterar que no provoque al movimiento campesino indígena originaria, dueños absolutos de esta noble tierra. Que no provoquen a nuestros mineros, de los distintos mineros estatales, cooperativistas, petroleros, transportistas, a todos los sectores, a Juanas, Bartolinas, no nos provoquen. Y a mí estamos unidos. Digan lo que digan, hagan lo que digan. El pueblo humilde, los movimientos sociales, junto al presidente, vicepresidente, nuestros profesionales. Yo quiero decir algo. Algunos militares, algunos policías de manera camuflada marcharon. No va a decir nombres. Hay militares y policías patriotas. Me venían a saludar, medio camufladito. Claro, hay un profundo sentimiento. No todos los militares son malos. Yo estoy en contacto permanente con muchos subcomandantes, comandantes de las Fuerzas Armadas. No porque quiero yo, ellos valoran la lucha del movimiento campesino indígena originario y todos los sectores sociales. Entonces estamos unidos, artistas, deportistas, escritores, es unidad. Sí. Y ahora ayer se ha ratificado esa gran unidad. Todo por la patria. Un concepto muy importante, expresidente, porque también desde sectores de la derecha
con cierta frecuencia se dice, se señala a través de los medios de comunicación, que bien sabemos que son su caja de resonancia como actores políticos, que el MAS está desunido, que usted, por ejemplo, ha peleado con el vicepresidente David Choquehuanca, o que no se habla el uno con el otro, y que estas cosas lo que intentan es fracturar al movimiento, al socialismo. ¿La marcha entonces ha sido una verdadera demostración de unidad? Intentan dividirnos, intentan fraccionarnos, siempre hicieron eso. En el pasado no faltaron traidores, pero ahora a la cabeza de Lucho David estamos unidos y todos los sectores sociales estamos unidos y vamos a fortalecernos con esta gran experiencia. Por eso decía ese momento, la patria es factor de unidad. Esta marcha por la patria es por amor a la patria, amor a la Bolivia. Y aquí estamos enfrentados, claro, quiero que sepan, privatizadores que son sometidos al Fondo Monetario Internacional, con los nacionalizadores, que somos los movimientos sociales, acompañados por nuestros profesionales. Es una diferencia de carácter programático, ideológico y de clases, lucha de clases. Sí. Y yo convoco, hagamos un gran encuentro nacional. Si somos patriotas, que se sumen a un proyecto político que garantiza la liberación nacional y a un programa económico del pueblo que viene de los movimientos sociales y no del Fondo Monetario Internacional. Año pasado el crecimiento económico menos 11%. Nos han destrozado la economía en un año. Este año estamos con 6% de crecimiento. Entonces, no hay dónde esconder, no hay dónde perderse, es sumarse. Claro, con sus paritos pagados, forzados, para perjudicar la economía familiar, la economía del día a día, la economía nacional. Así. ¿Saben? Cuando estaba de presidente, siempre acusaban con mentiras, usando algunos medios de comunicación, que el presidente y el PP corrupto. Montaba por todos los medios de comunicación hasta que renuncie. Yo le cambiaba, ahora procese por corrupto. Ahí está, ya no es presidente y el PPB. Y hasta ahora nunca procesaron. ¿Y cuál ha sido el plan? Yo tampoco entendía. Claro, que fracase toda la política económica de nacionalización. Segundo presidente, se vuelve a hacer renunciar, usando los medios de comunicación. Y ahora ya hemos aprendido que digan lo que digan, sigue nuestro presidente de PPB, con Carlos Villegas, sentamos y cómo ha crecido nuestra economía. Solamente algunos datos importantes. Para fin de año de 1825, la fundación de la República, hasta el 2005, 180 años. ¿Con cuánto de PIB nos dejaron? 8.000 millones de dólares. En 13 años, después de las nacionalizaciones, llegamos a 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Para un país que tiene 10, 11 millones de habitantes, es platita. Y por eso hacemos tantas obras para el bien del pueblo boliviano. Y eso reconoce el pueblo. Una cifra que, a propósito de lo que usted nos decía, se recordaba hoy desde las autoridades nacionales, es que se calcula que para este año, en medio de una profunda crisis global y de pandemia, Bolivia crecerá sobre el 4%. Estamos a punto de despedir esta entrevista en exclusiva para Telesur, presidente, pero no quiero dejar de preguntarle sobre dos hechos. Uno que ya le planteaba, y es, ¿por qué la justicia ha tardado tanto? Hoy se ha registrado la primera acusación formal contra Yanine Áñez por supuestos delitos que cometió al autoproclamarse presidenta de Bolivia tras el golpe de Estado de noviembre de 2019. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué valoración hace usted de ello? ¿Qué es lo que está sucediendo con el sistema judicial? Tenemos problemas con algunos sectores o instituciones de la justicia boliviana. No entiendo y esperamos que pueda asumir su enorme responsabilidad de hacer justicia para el pueblo. 38 muertos a bala, tantos heridos, tantos detenidos ilegalmente, injustamente. De verdad no entiendo. Yo me acuerdo, por ejemplo,
Me tenían sin ninguna denuncia, acusación, ya estaba en la cárcel. ¿Cuántas veces? Y ahora, supuestamente está investigando. Año pasado, desde el año pasado, ¿qué hicieron? Agarrar a la cárcel. 6 meses a la cárcel, que se defienda, que se investigue ese tiempo. Si no la meten a la cárcel, se va a escapar. Era pretexto para meterse a la cárcel. A nuestros ministros como Carlos Romero, al compañero César Cocarico, algunos han tenido que acogerse en la embajada de México, otras embajadas. Un año estar en la embajada. Agradecemos esa solidaridad. Algunos han tenido que salir de Bolivia para no estar encarcelados injustamente. Asilos en Argentina, en México. Pero ese esfuerzo, ese sacrificio no ha sido en vano. Y aquí nuevamente, cualquier proceso, cualquier acto de justicia que se haga, no solamente para Bolivia, sino para toda América Latina. Un mensaje para decir que los golpistas van a estar en la cárcel. Eso esperamos. Espero que la justicia cumpla con sus deberes. Expresidente, y por último, usted es un líder natural de los movimientos sociales, ahora es presidente del movimiento al socialismo. Veíamos encabezando esa marcha todo lo que significaba para las personas que se encontraban allí acompañándolo, y usted también nos lo ha narrado de una manera detallada. ¿Qué futuro político se observa usted, se ve usted en Bolivia? Sí, es mi responsabilidad como presidente del MASI-PCP y como presidente de las 6 federaciones del Trópico de Chabamba, como desde el Trópico, pues acompañar al compañero presidente, vicepresidente, a nuestro gobierno nacional, es nuestra obligación. Mi misión fundamentalmente está orientada en unir a los distintos sectores, reflexionar, debates políticos, ideológicos, talleres, seminarios con las nuevas generaciones. Algo quiero comentarle. A mí me impresionó la participación de las nuevas generaciones, de la juventud. Impresionante. Tuve la oportunidad de conversar con algunos de ellos. ¿Por qué está en la marcha? ¿Qué me decían? Jóvenes del campo como también de la ciudad. Ahora sabemos cómo se vive con la derecha. Ahora sabemos cómo se vive en la dictadura con golpistas. A mí me ha sorprendido. El mejor taller, seminario para los jóvenes ha sido el golpe de Estado. Eso no entendía todavía. No, claro, casi 14 años empezó a cambiar Bolivia. Y un año lo destrozaron, porque el crecimiento económico del año pasado ha sido menos 11%. Inicialmente era más del 4%. Ayer, anteayer, con el hermano Lucho Arce, el presidente, conversaba cómo estamos en crecimiento. Estamos sobre 6% de crecimiento. Falta un mes más todavía para cerrar el crecimiento económico. Estoy hablando de enero a enero, de diciembre a diciembre. Vamos bien. Claro, compañero Lucho Arce, presidente, economista, sabe muy bien la economía, es buen técnico. Es uno de los ministros que ha durado más tiempo conmigo como ministro de Economía y va administrado muy bien, ¿no? Y estoy seguro que va a seguir planificando, escuchando a los distintos sectores sociales, porque es el presidente el que decide. Yo soy muy respetuoso de sus decisiones. Somos respetuosos, es nuestra obligación aportar con nuevas políticas sociales, programas, podemos sugerir, pero es el presidente, él decide con su gabinete, respetado. Entonces conversamos permanentemente, a veces si fuera necesario, cuando se presentan problemas de carácter político. Expresidente, con esta reflexión suya, con esta última respuesta lo despido. Un placer, gracias por ese tiempo para Noticia de Telesur. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.